Acá. Bueno, de nuevo muy contentos. Acá estamos con Sandra Liliana Daza, una amiga de hace muchos años en Manizales. Estamos acá para seguir compartiendo historias, historias de formas también de organización colectiva, que me parece algo muy importante en este tiempo que estamos viviendo. Unirnos de maneras más Ujú. profundas, más auténticas, en redes, en colectivos, en espacios, círculos. Entonces estamos acá para eso, ya tenemos la Internet, que es una red global, una infraestructura tecnológica. Ahorita vamos a empezar a crear una red de conexiones más profundas, incluso aprendiendo nuestras redes internas. El Internet, que llamaba una chica hace mucho tiempo, llamando la atención a como también Sí. a plantearnos como nuestra red interna, pero también en el tejido de estas redes externas. Entonces estamos en ese ejercicio lindo de equilibrar la Internet, porque ya hay mucha información, mucha circulación de temas, de cosas que a veces son abrumadoras. Entonces, para equilibrar y darle como el surgimiento y celebrarle el cumpleaños a una nueva Internet, digamos, ya pasó de la infancia, ya va pasando la adolescencia, ya va a entrar como a una edad más madura. Estamos haciendo estos Sí. programas para seguir tejiendo, creando conversaciones para un despertar de una conciencia más amplia en la conversación, porque sabemos que en esas Mm. conversaciones son constructoras de paz, son un portal inmenso para desarrollar nuestros potenciales personales, ¿cierto? Y de una Mm. manera también para lo que veníamos hablando con Sandrita ahorita de espacios donde nos sintamos nosotros también más cómodos. Hacer esto nos gusta, hacer esto es Mm. algo muy rico, nos permite como eh, inspirarnos de los otros, pero también aprender juntos, una manera de reciprocidad. Y esa reciprocidad es algo importante para la educación, para la democracia, incluso para nuestra salud mental. Formas más, cuanto más energía damos, más reciprocidad se produce, más cambio podemos empezar a vivir. Entonces estamos muy contentos de estar aquí de nuevo, vamos como para el programa ya 20. Estamos muy Wow. contentos y bueno, Sandrita, bienvenida a este espacio. Contigo vamos a estar hablando en esta horita y una alegría volver a compartir contigo, así que bienvenida. Mm. Ay, Andrés, gracias de corazón. Yo también me alegro mucho de volver a verte, así sea por este medio desde la distancia, pero igual seguimos ahí conectados. No nos hemos perdido en el tiempo. Agradecidísima contigo de que tengamos la oportunidad de hablar de lo que hemos hecho y de lo que hemos venido construyendo en este tiempo. Bueno, Muchas Sandrita, gracias. Sandra, muy chévere. Con todos los invitados estamos haciendo un ejercicio como de recoger la semilla, el fruto, el árbol, de las raíces, todo el ecosistema de donde venimos, porque siempre notamos que como esta serie es unas conversaciones sobre educación, es muy clave Ujú. uno recoger un poco de dónde viene, de los territorios, los ambientes, todo esto hace fruto, todo es fruto de lo que somos ahora. Entonces, ese preludio es muy importante, así que te invito a participar y a crear esa historia de cómo llegas tú. O hablaremos con Sandra de su proyecto actual que lleva ya 7 años realizando, el Círculo de las Lunas Rojas, ¿cierto? Se llama así, si no me equivoco. Y Sí, vamos a estar hablando de eso, sí. pero antes de llegar uno a ese círculo, uno tiene que haber pasado por ciertas experiencias transformadoras, Mm. por encuentros, por relaciones incluso, que vale la pena como situar y compartir, porque eso es como parte del Ujú. fermento amoroso de esto que estamos haciendo. Entonces, Sandra, bienvenida a compartir esa historia. Muchas gracias, Andrés. Sí, pues mira, yo he andado el camino del arte, ese fue como el primer fruto que la vida me regaló y creo que es con el que sigo aquí debajo del brazo, no lo suelto porque realmente el arte me ha regalado mucho. Estudié artes plásticas, pero en ese proceso me encontré con la docencia. Entonces, desde más que con la docencia, con el proceso de aprender con el otro. Siempre creo que es más importante mencionar que vamos es aprendiendo en el camino de la vida. Entonces estuve transitando unos 20 años más o menos, procesos con niños, con jóvenes, con adultos, adultos mayores de todas las edades. Y
sobre todo en la básica primaria, también en la básica secundaria y finalmente la universitaria estuve 14 años en los procesos de formación a nivel superior, sobre todo lo que tiene que ver con la enseñanza del arte en las licenciaturas de pedagogía infantil y en psicología. Entonces esos tres campos me permitieron como tejer esa red, así como tú lo mencionas, de aprendizajes en relación a lo que el arte nos viene a enseñar como herramienta para el despertar del ser. Eso fue ese ha sido como uno de los mayores encuentros. Y al principio el tránsito sí fue a través, digamos, de las exposiciones, de querer ser artista, de querer ser reconocida, de transitar todo el sistema del arte en Colombia, pero me desilusioné mucho, mucho de ese campo. Me desilusioné mucho y me di cuenta que pues aprendí cosas ahí, pero que esa no era la ruta. Y me movilizó mucho más el proceso de seguir aprendiendo y enseñando. Entonces ahí fue como llegué a la docencia y pues lo último que transité fue con algunas universidades en el eje cafetero, los procesos formativos de educación superior, pero a distancia. Entonces ahí estuve unos 9 años, presencial fueron 6, pero a distancia trabajé 9 años. Y déjame decirte que también es un espacio muy desgastante, por el medio sobre todo. Exige mucho de estar frente al computador, mucha programación, mucho poder, mucha herramienta desde el manejo del computador, la internet y demás, y eso también cansa. Entonces, bueno, la vida le da a uno muchos espacios para aprender y pues ahí lo que hay es gratitud. Realmente todos esos aprendizajes siguen aquí en mí, pero hubo un momento en que ya después en el año 2008 decidí no continuar en los procesos formativos universitarios o más bien institucionales. Creo que fue eso lo que hizo que me alejara la institución y toda la parafernalia protocolaria, documental, de tener que llevaba más tiempo los registros y lo que había que entregar y menos la programación, la planeación y la entrega hacia el estudiante. Entonces eso me aburrió un poco y decidí ya dejar de transitar ese camino, pero muy agradecida por todo lo que aprendí allí. Entonces, 3 años, digamos, llevo por fuera, este cuarto ya como transitando un poco lo que tiene que ver con la búsqueda interior, que es de alguna manera volver al primer camino, ¿no? Al camino del arte. Pero en esta medida, como en este momento, como viendo un poco más qué nos puede ofrecer el arte, como en ese crecimiento interior, en ese desarrollo del ser, en todas estas relaciones que vamos tejiendo profundamente y cómo aprendemos con los otros en círculo y menos del que está arriba encima de la plataforma y el otro que está abajo. O sea, creo que eso es como lo más importante ahí, que estamos haciendo un tejido como rizomático. Todos estamos ocupando el rol de maestros y el rol de aprendices a la vez. Y me llamó más la atención eso, aprender en círculo, aprender con las mujeres y comencé, antes de salir de la universidad, comencé a transitar esa ruta. Y pues realmente me ha traído como muchos más logros desde lo personal y desde la satisfacción interior. Ese ha sido como el camino que he transitado hasta ahora, con un hijo de 7 años, que es el mayor maestro que la vida me ha entregado, y pues por él precisamente fue que comencé a preguntarme de estas nuevas maneras de cómo aprendemos, el cómo estamos juntos, el cómo construimos juntos y cómo valoramos el saber del otro también, ¿no? Cuando somos docentes nos llenamos de un poco de esquemas, de creencias y de ideas, y que tienen que ver también como con el intelectualismo, y ahí ya la cosa coge como por otro rumbo, y ese hijo prácticamente me enseñó que el más chiquito no era el maestro mayor, ¿no? Es el que viene con un poco de sabiduría allí, y que hay que aprender a descifrarla además. Entonces, ese fue como el cambio rotundo que hizo que buscara
otro camino diferente que no fuera lo institucional, sino más una cuestión más abierta, más original, menos dependiente del esquema jerárquico. Pues eso como que fue lo que me movilizó a cambiar y a hacer otras cosas. Y bueno, en este momento viviendo en Dos Quebradas, hace 3 años ya, muy contenta. Y bueno, qué Ujú, alegría lo que cuentas y ese devenir ahí de lo institucional a que sí, sabemos que cada vez, y lo hemos notado en algunas conversaciones con amigos, se ha deteriorado mucho la educación, la tecnocracia se ha apoderado ujú, mucho de las rectorías y, ujú, y por el impulso de la pandemia incluso más se ha deteriorado más, recargando el trabajo de las personas y generando un espacio que no se vuelve tan ameno para uno, ¿cierto? Se vuelve parte de mm, estos programas también es una contraataque de buscar también ser de otras maneras porque sabemos que podemos como construir espacios educativos y hacer cosas que podemos hacerlas por otros lados y que nos plantean también mucha más pues crecimiento personal, más alegría, más libertad también. Entonces es parte de ese sueño en la que te invito también a que conversemos y, y bueno, porque también hemos sido también fruto también de otras experiencias. Cuando yo hacía estos programas y los estoy haciendo con personas, como hago mucha conciencia de que muchos venimos también de otros momentos de grupos alrededor de la ujú, universidad, alrededor de ya de lo profesional y paralelamente para mí, por lo menos, desde que estaba en Manizales hasta que llegué a Bogotá, pues he seguido alimentando siempre espacios colectivos y siempre, ujú, pues, necesitamos al otro como para ser más completos y para hacer cosas que uno no puede hacer solos. Entonces siempre hemos estado ahí. En el 2012 hicimos un proyecto muy bello acá que se llamó Sembrando Barrio como por 4 años, creando unas dinámicas como pedagógicas en espacios públicos a través de la agricultura urbana, la música y el convivir entre familia, espacios familiares, los domingos, y para hacer ejercicios también de regalar aquellas cosas que ya no usábamos. Entonces eran como unos espacios muy bonitos que paralelamente a nuestro trabajo institucional como que los hacíamos y los trabajábamos. Entonces a mí me gustaría en ese ejercicio de ya de esa reconstrucción que ya vienes tú haciendo, hablamos de lo del círculo, cómo empezaron esos círculos y cómo a través de qué visiones como que se construyeron, ¿cierto? Para dar origen ujú. a eso, cuál es como esa tradición o qué es lo que tú quieres hacer ahí, qué es lo que pretenden hacer esos, porque dices que son círculos de mujeres, ¿cierto? Como cuál es el Sí, sentido que tienen ellos y cómo han operado desde ese tiempo y miremos un poquito también la evolución, porque esos círculos van evolucionando también, igual como evolucionan uno. ajá, Mm, Hablemos un sí, poco de así eso, es. Sandrita. Pues mira, hubo un momento en que ahí desde la institucionalidad yo me sentí muy sola, como sin parceros, sin parcería y sobre todo sin parceras, sin amigas con quien construir, más allá del, bueno, el comentario de cómo le fue en la clase o lo institucional, ¿no? Cómo Mm, programamos las cosas institucionales. Me faltaba esa cercanía con las mujeres y veía que había mucha rivalidad en la oficina donde estábamos, ¿cierto? Habían mujeres que estaban pasando unas por encima de otras, que no se respetaban los procesos, entonces eso me tocó mucho. Y un día dije, no, pues voy a invitar a 9 amigas para verme con algunas amigas. Pues de hecho eran 12, las llamé a las 12 y vinieron 9. Y les dije que nos reuniéramos en un garaje de la casa de una amiga, que nos fuéramos ese día, lleváramos algo para compartir, algunos alimentos, que hiciéramos un alguito. Y pues terminamos haciendo un taller que duró hasta como 7 horas, porque eso fue casi que todo el día, en donde hablamos de dolores personales, de la herida de la niña interior, del problema con el padre, del problema con la madre, y eso salieron un poco de cosas y cosas y cosas. Yo me llevé unas ollitas que yo tenía rotas, y yo esto para algo da de servir, y eran unas ollitas cerámicas, y me las llevé, ellas venían en una bolsita, cada una venía en una bolsita, y se las entregué a algunas de las chicas, y comenzamos como a armar.
con esas cerámicas, armar de nuevo esas ollitas. Entonces, en ese mismo momento nos dimos cuenta que lo que había que hacer era volver a armar la historia, era volver a armar la manera como las mujeres nos estábamos reuniendo, cómo nos estábamos entendiendo y cómo estábamos compartiendo entre nosotras. Y ese día fue de llorar, de reír, de bailar, de tejer. Fue un día muy bonito y fue un encuentro muy cercano. Y las mismas chicas manifestaron que nos volviéramos a ver al mes. Las mismas chicas que vinieron, que eso estaba muy chévere, que eso estaba muy bueno y que había que repetirlo. Y así fue, nos volvimos a ver al siguiente mes y esas amigas invitaron otras. Pues las primeras todas no vinieron, pero entonces empezaron a circular un poco de mujeres así como que yo no conocía, que comenzaron a llegar por invitación de otras. Y así fuimos haciendo cada círculo una vez cada mes. Nos pusimos en la tarea de que fuera una vez cada mes. Nos reuníamos en luna llena o en luna nueva, también tratando de volver a consolidar toda esta sabiduría de las abuelas ancestral en relación a los ciclos de la luna y de comprender, bueno, eso cómo se da en el cuerpo. Y esos también fueron como algunos de los temas que comenzamos a trabajar allí con ellas. Entonces así nos fuimos como los primeros 3 años, un círculo cada mes, siempre muy religiosamente nos veíamos y terminamos por consolidar un grupo en WhatsApp que ya hacían parte de eso como unas 100 mujeres más o menos, pero eran 100 mujeres que circulaban, unas venían, otras iban, estaban un tiempo, así como de tránsito, otras estuvieron desde el principio así muy juiciosas hasta el final, pero era un aprendizaje en doble vía. Porque yo me di cuenta que yo no iba a ir ni a enseñar nada, desde el esquema estructurado que tenemos de la academia, ¿no? Sino que yo realmente lo que estaba yendo era a aprender y a poner allí como unas prácticas, unas estrategias, unas metodologías que yo ya había aprendido y que el arte me había regalado realmente. Y eso fue lo que comenzamos a hacer, como, como poner a prueba, porque yo iba con algo y eso se volvía grande, magnífico, hermoso, porque las chicas acababan de complementar todo el proceso con su sentir. Y bueno, yo creo que lo más importante en esos primeros 3 años fue pues darnos cuenta que pues que el femenino había estado muy golpeado y que había muchas envidias entre nosotras y había una manera en cómo nos estábamos relacionando las mujeres que no era. Y de ahí pues la cuestión del círculo de lunas rojas, ¿no? El tener esa luna, que hace poco pasó incluso el eclipse lunar, y fue precisamente tomar esa imagen de esa luna que está eclipsada, ¿sí? De esa luna que está haciendo ese proceso con el sol y la tierra, y que realmente nos representa. Estar en luna roja es darnos cuenta de que somos mujeres cíclicas, de que somos mujeres que, que sentimos el mundo desde lo cíclico de otra manera y apropiarnos de eso. Entonces el primer objetivo que hubo allí y que yo me puse en mente era como, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es empoderar. Y tiene que haber un empoderamiento porque llegaban mujeres muy quebradas, llegaban mujeres eh, con temor a hablar de sí mismas, con miedo a expresar lo que sentían, mujeres con angustias por la vida, por lo que les estaba pasando, pero sin saber cómo solucionar y ni siquiera sin saber cómo expresarlo. Y cuando llegamos a los círculos y empezamos a ver a las otras, la persona que se sienta enfrente en un círculo siempre va a ser tu maestra o tu maestro. El que está sentado bien al frente tuyo te está mostrando un espejo tenaz. Y cuando nos damos cuenta de eso, eso hace como un clic, porque el otro casi que se convierte incluso, las mismas situaciones las ha vivido el otro, la historia se repite en el otro, las capacidades, los miedos, todo se comienza a ver fuera de ti. Y eso es mágico, eso es maravilloso porque tener tú la posibilidad de estar de observador de tu propia historia ahí afuera, pues eso te hace crecer de una manera inmensa. Y,
y ahí fue como comenzamos a llevar algunos elementos del arte. Entonces, esas ollitas fueron las primeras que llevamos. Armar esa ollita les costó mucho trabajo a muchas, pues cómo la hago, en la incapacidad de que esto no me funciona, esto se me desarma, esto se cae, y volver a ese hacer, volver a encontrarnos desde el tejido, desde el dibujo, desde el coloreado, que no son cosas grandilocuentes, sino Mm. actos sencillos y simples, ¿sí? Que el arte nos ha regalado. Entonces, como esa fue como la herramienta que comenzamos a utilizar, el arte, el otro como espejo y la palabra como elemento de tejido, ¿sí? Porque obviamente el que llega a un círculo y no habla, pues se va a ir con un tarugo aquí, que luego va a tener de alguna manera que expresarlo, dejarlo salir a través de su palabra. Entonces, la que no venía y la que venía y no hablaba, sentía que luego tenía que volver porque le habían quedado muchas cosas sin decir. Y pues obviamente eso mantiene a la gente allí, ¿no? Las chicas regresaban porque había necesidad de volver, de decir de lo que sentí, de lo que viví, de lo que entendí con otra persona, manifestarlo y ahí en esa construcción darme cuenta que sí tengo algo para aportarle a los demás, ¿no? Desde la propia historia, desde la propia sabiduría y desde lo que uno mismo ha ido consolidando en el tiempo. Entonces eso fue como hacia grandes rasgos esos primeros años, hasta que llegó la pandemia. Entonces en pandemia ya no nos podíamos reunir, pero hicimos la forma de estar una vez cada 2 meses visitando una finca que queda en Chinchiná y nos pusimos como meta sembrar la tierra, sembrar, eso mismo que estabas hablando tú. Y la excusa era ir a darle servicio a la tierra, sentirnos útiles de otra manera. Y en ese proceso comenzamos a darnos cuenta de la importancia de la semilla, de todo lo que la semilla trae como sabiduría en su crecimiento, cuando es plántula, cuando se comienza a emerger y cómo esa semilla es la representación de lo que nosotros también somos, ¿no? Mm. Entonces había que ir al huerto, recoger, poner las semillas, ayudar a recoger lo que ya había, limpiar el guadual, deshiervar. Y todo eso se hizo los 2 años que estuvimos en pandemia. Y fue un tiempo de mayor conexión porque nos íbamos un fin de semana completo. Pasábamos viernes, sábado y domingo. Mm. Y en ese convivir juntas, en estar en ese lugar juntas, pues las tareas, quienes se encargan de cocinar, quienes se encargan de esto, de lo otro, de limpiar, ¿cierto? Todas teníamos que responsabilizarnos de algo. Y en esa convivencia de esos días nos dimos cuenta que aún nos falta mucho como humanos para aprender a estar en comunidad. Ahí fue como nos empezamos a dar cuenta que lo que estamos construyendo ahora es una manera de aprender a estar en comunidad, responsabilizándonos de lo que somos, de lo que tenemos, pero además trascendiendo un poco la idea de familia, ¿sí? Como esa familia, ese núcleo principal que la sociedad tiene y que hoy en día, pues que nos han metido en la cabeza que es que el núcleo de la sociedad es la familia, el papá, la mamá, los hijos, y parte sin novedad, usted trabaja por su familia y se ocupa de lo suyo, pero como que parece que las otras familias no existieran, ¿no? Entonces creo que estamos transitando en ese paso de lo que somos como familia, como nuclear, a una familia más extendida. Entonces ya es, bueno, ¿cómo hacemos juntos? ¿Cómo aprendemos a responsabilizarnos juntos de las tareas, así tú no las sepas hacer o cómo puedes aportar? Eso fue lo que nos dio como esos otros 2 años de trabajo en esa finca y de encontrarnos allí y pues obviamente seguíamos haciendo el círculo y esto se amplió y se mejoró porque pues ya había fueguito en la noche, nos quedábamos en la noche, veíamos las estrellas, entonces hablábamos de constelaciones y hablábamos de todo el poder que tiene el universo, el cielo, los astros y ahí hubo como unos aprendizajes hermosos de volver a encontrar toda una sabiduría que los abuelos ya tenían, que nosotros dejamos por allá botada, relegada, y como que volvimos a recuperar. Entonces, esa relación con los elementales,
comenzar a darnos cuenta de que podemos leer el viento, de que la tierra trae la sabiduría del alimento, de la nutrición, pero también de la magia del ritual, del poder sembrar y también que ella transmute cosas, ¿no? Entonces ahí comenzaron como a aparecer también un poco de cosas mágicas, psicomágicas, como haciendo un poco ahí del término de Jodorowsky, de cómo transitar la vida desde la magia y el ritual también. Y ahí comenzamos como a andar un camino diferente en relación a los rituales, a lo psicomágico, a volver a aquello que olvidamos, y es esa relación con los elementales, esa magia que hay allí, y cómo podemos hacer uso de eso para que nuestra vida y nuestra existencia se haga mucho más suave, más sutil y llevadera, ¿sí? Entonces, Mm. claro, hacíamos rituales, ofrendábamos el tabaco al fuego, nos fumamos el tabaquito, aprendimos juntas ahí, porque realmente ahí no era de que quién sabía, quién no, simplemente cada una con lo que venía traía, con su sabiduría, iba como aportando ese legado allí. Y eso fue el tránsito, digamos, de los últimos 2 años de pandemia. Y bueno, ya finalmente en este último tiempo, lo que ha sido de este año, ha habido como más un llamado de los territorios, eh, que por esas cuestiones mágicas, psicomágicas y rituales, hay territorios que comenzaron a emerger con una memoria ancestral y hemos ido a pagamentar, a ofrendar a esos lugares. Entonces ahí como que ha habido como otro encuentro más con el territorio desde lo ancestral y el respeto por esas culturas indígenas que han estado habitando este territorio. Entonces, bueno, eso ya se ha convertido en ir a visitar el Cumandai, ir a visitar los territorios que tienen enterramientos Quimbaya. Entonces ahí como que la cosa se ha transformado en el tiempo, y el movimiento que ha dado ha sido muy bonito para mí y ha sido muy enriquecedor, sobre todo porque he tenido la posibilidad de transitar junto con mi hijo, con mi esposo, y pues estar con ellos en esos espacios y ver cómo el hijo crece aprendiendo todos esos elementos que están ahí, y es maravilloso, porque para él es un juego, eso es un goce todo el tiempo, Claro. y es vivir la vida realmente como debe vivirla uno, ¿no? Desde ahí. Sandra, Ujú. ¿cuáles crees que son los dones espirituales que tú tienes? Ay, qué pregunta tan grande es. Ay, esa pregunta está grandísima, Andrés. Bueno, los dones espirituales. Yo sé que yo tengo un don que me dieron con la palabra, eh, y la conexión desde la sensibilidad con el otro. Eso lo descubrí en el tiempo de que estar con las chicas. Me di cuenta que mi don es la palabra, y pues realmente el ejercicio que hemos hecho en esos 7 años es ese: dar palabra amorosa, consejo, si se puede llamar de esa manera, apoyo espiritual, guía, guía desde la luz o desde la sombra también, ¿cierto? Creo que ha sido como lo que más he encontrado allí. Y agradeciéndole al arte y sobre todo a la abuela, a mi abuela paterna, que me legó el arte. Mi papá también me legó, él era dibujante también, y creo que el arte nos regala todo un proceso introspectivo y de conocimiento interior Mm. bastante fuerte cuando lo asumimos con responsabilidad, ¿no? Y con toda la madurez. Creo que eso principalmente. Ahí hay otras cosas que uno empieza como a creer que sí, la visión, poder ver un poquito más allá, esa lectura de los oráculos y ser como muy acertada con un oráculo que se lea, pero eso realmente no lo dice uno, sino el otro, que es el que llega, ¿no? La persona que llega, que te busca, que te pide palabra amorosa y siempre en disposición desde el amor. Ahí creo que es como lo que uno más puede aportarle al mundo en este momento, porque sí que estamos faltos de eso,
de respeto por el otro, de entender al otro, de darnos cuenta que sí, que este mundo es de dualidades y que hay que transitar esa dualidad. ¿Mm? Mm. Entonces creo que es una respuesta que todavía no, pues obviamente no tengo y que faltará el resto del trayecto de la vida para poder realmente decir en el último soplo y suspiro, si yo era esto, y siempre seguirá siendo una ilusión igual. Igual. Mm. Bueno, ¿y has hecho círculos también con hombres o solo se han hecho círculos así con mujeres? Bueno, mira que los hombres sí han venido al espacio de los círculos, pero muy pocos. ¿Hay alguna diferencia Em, cuando hay hombres? Quisiera saber un poco eso sí, porque muchas mujeres también que he escuchado pues me han dicho unas cosas, pero quisiera saber cómo la lectura tuya, a ver si corrobora esa misma sensibilidad. Mm. sí, sí, mira que las mujeres juntas, cuando entienden como esa sabiduría interior que tienen y hay un empoderamiento allí, pues ahí son muy poderosas, o sea, las mujeres juntas somos muy poderosas, tanto para crear como para destruir, o sea, que valga la pena aclarar ambas, Mm. porque las mujeres nos juntamos a hablar y construimos, pero también destruimos. Y cuando los hombres llegan, si no está en equilibrio el número de hombres y de mujeres, los hombres se sienten apabullados por tanta sabiduría ahí entre las mujeres. Y a veces se cohíben para hablar, para decir, es cierto, cuando son muy pocos, cuando hay uno o dos, ¿sí? Y obviamente no va a llegar ninguno ahí a llevar la contra porque se mete un problema. Pero sí ha sido como, han llegado pocos hombres. Mira que el próximo fin de semana vamos a hacer una siembra de un círculo de hombres en una vereda que se llama el Alto de la Mina, en Caldas, ahí cerca de Chinchiná. Y es el primer círculo de hombres que vamos a sembrar así como en forma, como que bueno, esto ya se dio. Eh, pero creo que es muy necesario el hecho de que los hombres aparezcan. Cuando los hombres no están en el círculo o no aparecen en el círculo, es porque esas mujeres que están ahí aún tienen mucho trabajo interno que hacer con el padre, con su masculino, ¿sí? Con la comprensión de su masculino. Cuando los hombres aparecen en el círculo, ya empieza a darse cuenta uno que hay un equilibrio en el proceso que cada uno ha llevado, de más apertura, de más aceptación de esa masculinidad, porque en otras también lo tenemos, ¿no? Y no hay una pelea con eso, y ahí es cuando aparece el masculino como para seguir aprendiendo de él. Pero sí, ha sido complejo que los hombres estén muy, muy pocos. Y de hecho no, y nunca he hecho un círculo solo de hombres, no, nunca. Creo que, y siento que podría ser irrespetuoso de mi parte también, eh, eh, que sea yo quien lo lidere, no, creo que deben ser los hombres quienes deben liderarlos. Mm. Bueno, ¿cuáles son las capacidades que tiene un facilitador para armar círculos interiores y cómo serían esos elementos que son las cualidades para la facilitación de un círculo, sea de mujeres, que sean los que más tú has hecho, porque seguro que con hombres Sí, habrá utilizar otras metodologías, porque yo también he hecho en espacios de hombres y de mujeres y siento también energías muy distintas. El hombre se la ujú, toma a veces más en chiste cuando se tocan temas profundos, le cuesta más hablar más de la verdad de su sufrimiento y sus dolores, los trata de tapar con mayor sí, facilidad y racionaliza mucho y le gusta mucho con el humor desviar la atención para otros lugares. Mientras que con los de las mujeres a veces uno siente que se alcanza a generar un nivel de profundidad más grande con los temas y como son más sinceras, más abiertas al compartir, hay más empatía. Siento que con los hombres a veces toca que forzar mucho sí. para ir profundizando. Obviamente también depende de los hombres con los que uno trabaje. Cuando hay hombres muy trabajados interiormente, pues se va a sentir en el círculo, pues esa energía a una persona que no haya tenido una conciencia con su ser interior. Mm. Sí, pues mira, como para hacer un círculo, alguna vez una amiga me preguntaba que era como muy importante para hacer un círculo, y yo le decía que tú entiendas cómo estás emocionalmente. Primero, porque si tú vas con miedo, las mujeres que van a llegar al círculo van a llegar con miedo.
Si tú llegas con ira, con rabia y molesta, las chicas que van a venir ahí van a a expresar eso, eminentemente. Entonces uno debe estar como primero muy tranquilo y entendiendo que lo que se va a encontrar en el círculo siempre va a ser como un regalo, una sorpresa eh, frente a lo que tú eres y es un aprendizaje para ti, ¿no? Bueno, y ya después uno puede ir formalizando un poco de metodologías también. Uno puede, de hecho, por ahí hay un librito que escribí que se llama Círculo de Lunas Rojas, y hay unos elementos allí como esbozados en relación a la parte metodológica. Entonces, por ejemplo, el altar, el hecho de tener un centro que te permita a través del símbolo empezar a mostrar un poco o conectar un poco esas energías de lo sutil con las energías densas o la materia. Entonces, a través del símbolo. Entonces, si son flores, es muy importante si tú pones una vasija con agua, entonces el agua ya tiene una simbología muy profunda, o si lo que tienes en el centro son flores, o si lo que tienes en el centro son tus objetos de poder, ahí pues hay como toda una carreta que hemos venido echando en relación a eso, ¿cierto? En relación a la importancia del símbolo como elemento mediador o que apertura o que da apertura a la parte psíquica o el inconsciente. Eso es muy importante. Esos objetos rituales. Eh, Siempre es bien importante también tener al lado el oráculo. Siempre hay algún oráculo cerca, o el oráculo de las diosas, o el tarot, o algún elemento potenciador, porque es que esos son elementos potenciadores de la creatividad y que te ayudan a leer también lo que tú eres, ¿no? Por ese lado. También las herramientas del arte, entonces siempre hacemos algo, sea que tú lleves para colorear, sea que tú lleves para tejer, sea que tú lleves para leer, porque hay chicas que escriben, hacen poesía y también hay espacio para la lectura y la poesía, por ejemplo. Entonces, un espacio en donde se despliegue la creatividad, que es esa potencia del ser que hay allí, es esa energía profunda que tenemos todos eh, como humanos, solo que a veces no sabemos cómo canalizarla. Y si es la misma emoción, es la misma rabia, es la misma ira, pero cuando tú la canalizas y la pones en un escrito, pues allí estás dándole forma a esa emoción. Entonces siempre hay esas herramientas del arte que nos acompañan y sobre todo un ejercicio de lectura de lo que ese hacer te trae, ¿no? Porque no se trata de hacer por hacer o de crear el tejido, de hacer el objeto final, el producto final, sino que hay un ejercicio más en el proceso de ver qué es lo que el tejido te está diciendo. Por ejemplo, si el hilo se enreda, si te da miedo cortar el hilo, si puedes o no puedes usar ciertos colores. Eso todo tiene que ver con el proceso interno del ser. Entonces siempre va a haber una herramienta del arte acompañándonos. También la danza, el canto, hemos hecho mucho trabajo físico, corporal, de encuerpamiento, de sentirnos de nuevo en este cuerpo, porque pues así no lo creas, hay muchas mujeres que no son capaces de sentirse sensuales, eh, bonitas, y el movimiento ayuda a eso, ¿cierto? La danza ayuda a volver a encontrarse con eso. Y en ese proceso, digamos, de metodológico que tenemos allí, siempre hay una apertura y un cierre como desde la palabra. Entonces siempre hay un espacio para que quien está allí converse y manifieste cómo viene. Esa es la pregunta que le hacemos, ¿no? ¿Cómo vienes? ¿Cómo te sientes? Eh, ¿Qué quieres compartirnos? Incluso desligándonos un poco de lo que somos. Yo soy el profesional no sé qué, tengo tantos títulos, he estado en tales lugares, desprendiéndonos de eso, haciendo más énfasis en cómo nos sentimos. Y cuando se hace énfasis es en eso, la pregunta por la emoción, el sujeto se siente mucho más, o la persona se siente mucho más integrada, se siente mucho más reconocida. E inmediatamente ese es el hilo conductor, porque eso es la emoción es la que hace que empaticemos, ¿sí? Que nos conectemos. Entonces, como
Ahí siempre hacemos el uso de la palabra, todos tenemos que hablar o todos hacemos uso de la palabra. Y bueno, todo ese elemento ritual, cuando ponerle como el tinte de lo sagrado a todo lo que hacemos. Esto creo que nos hace mucha falta en el diario, en el cotidiano. Se nos olvidó que lo sagrado existe, pero porque nosotros somos quienes realmente le damos ese valor, ¿sí? Entonces ahí ritualizamos el hecho de prender una vela, de saber que el color de la vela es un naranja y ese naranja tiene ciertas vibraciones y bueno, eso todo trae un proceso psicomágico y que hace que uno se conecte profundamente con la parte espiritual. Entonces yo creo que eso es como hacia grandes rasgos lo que proponemos cuando hacemos un círculo. Que ahora pues ya ha trascendido un poco más a lo ancestral, al reconocimiento de la memoria de los abuelos, sí, de esos haceres y de esas prácticas. Em, pero yo me sentía era como jugando. Y eso era como lo más importante. Em, Gozarse lo que uno está haciendo ahí. Claro, Y si usted está sintiendo bien con eso, ese es el camino. Por ahí es. Mm. claro, eso es algo importante que uno siente en la diversidad de caminos que la gente está tomando, que en últimas también se contrastan mucho por la experiencia y por los estados de conciencia que ellos mismos van generando. Y si van generando estados para uno, pues de mayor amplitud, mayor gozo, mayor apertura también a escuchar al otro, a ser más vulnerable también, que es algo Ujú. que como sociedad, pues en esa construcción de paz estamos como haciendo, pues nos falta esa vulnerabilidad para también abrirnos al otro, abrir el corazón al otro. Y ese gesto de paz lo hemos visto en los últimos programas que hemos estado haciendo, hace parte de un ejercicio de quitarnos un poco todas esas máscaras y esas cosas que nos avergüenzan para entrar en un contenedor más seguro, más fluido, donde las personas puedan ser. Y eso es parte del ejercicio educativo que muchos también estamos haciendo dentro de la institución, pero también por fuera, como crear como unos contenedores, unos espacios donde la gente pueda estar sin ser juzgada, sin ser humillada, porque los contextos que Ujú. venimos previos, familiares, han sido muy violentos, no solo por el conflicto armado, cuando uno medio mueve un poquito Sí. los hilos familiares, resultan cosas de agresiones, de sobreprotecciones, de enjuiciamientos, Mm. que eso la verdad hace parte del trauma familiar que tenemos. Entonces, como que en esos círculos también yo los veo muy pertinentes también para hacer ese trabajo con la, con, con la reconstrucción, de por lo menos ser consciente de ese linaje ancestral en el que se viene, de las violencias, pero también los momentos Ujú. donde también hemos sido amados, porque también en esos espacios también ha habido, además de vulneración, también ha habido amor. Entonces es como cotejar esos elementos para integrarlos mejor en nosotros mismos y ha sido parte del ejercicio también educativo que hace mucha falta en estos tiempos, porque pues todavía la Ujú. escuela está muy centrada en lo que tú decías al inicio, de los contenidos, de una cuestión más racional acerca del mundo, pero pues también podemos reencantarnos con leer otros entornos, leer el ecosistema, el ambiente, leer incluso a nosotros mismos. Hay muchas formas de lectura. Y parte de estos capítulos también tiene que ver con algo que Marcos decía, el subcomandante Marcos, empezar a leer aquello que no está escrito. Y esa es parte de estas conversaciones, empezar a leer esas cosas porque muchas de las experiencias que hemos estado invitando todavía no están en los libros ni se están leyendo en las universidades, pero pues sabemos que hay Ujú. un potencial y una semilla maravillosa, lo que llamamos un atractor de futuro, tienen futuro, son espacios donde siembran algo que, así lo estamos viendo acá, como una huerta, como regalo para aquellas personas, dejar estos documentos. Y yo siento que, ahorita lo hablaba con un amigo hace poquito y siento que estos espacios de conversación es nuevas formas de hacer arte también. Es una Ajá. manera de hacer arte, de hacer música y compartir conocimiento de otra manera, donde estamos aprendiendo uno del otro, donde estamos usando las tecnologías, pero no, esta musicalidad también va quedando también como un documento de la cultura, también pueden ser usados para que cualquier persona pueda aprender de ellas y pueda empezar a, a conocer y ampliar el mundo que se tiene y algo que me parece muy rico, por lo menos estamos en un tiempo también histórico acá en Colombia donde para poder que haya mayor democracia tenemos que
robustecer también la sociedad civil y los colectivos y los parches y la gente y esas cosas tienen que seguir creciendo mucho para poder que la democracia funcione, porque sin eso pueden haber el presidente mejor, pueden haber los cambios institucionales, pero sin muchos círculos, muchos Sí, colectivos, muchas experiencias así, no, porque eso es lo que también hace que sostenga en los territorios esas transformaciones personales y comunitarias, es lo que también hace que le da vida y le da matiz cultural a las ciudades y a las ruralidades. Entonces yo siento que es muy importante, por eso también quería invitar a tu experiencia con el Círculo de las Lunas Rojas, porque siento que para mí ha sido muy importante ese camino también colectivo, ¿cierto? Colectivo de otro tipo de palabra, y lo he aprendido también acá en rituales, con comunidades mm, también urbanas, pero también ancestrales, porque también son prácticas que uno, como dices tú, las puede llevar a la vida cotidiana, podemos ritualizar más nuestra forma de caminar, nuestra forma de ser, como que introducir todas esas enseñanzas espirituales en la vida cotidiana hace parte del desafío en el que estamos. Y muchas de las experiencias de las que han hablado en estos capítulos tienen esa tesitura, ese matiz, donde combinan un poco el trabajo interior, pero también el trabajo también con los otros para socializar y compartir el conocimiento con otros. Y además porque también el desarrollo siempre se da en lo interpersonal. No hay un desarrollo que se dé de una manera así aislada. Antes la gente decía, me voy a hacer un mm, doctorado y era como encerrarse. Ahorita hacer un doctorado es como encontrarse con el otro, es relacionarse. Estos son los doctorados. Los doctorados, acá estamos sembrando un sí, poco que ya nos tenemos que encontrar para aprender. Antes exactamente. nos teníamos que alejar para aprender y ahorita es todo lo contrario. Entonces estamos redimensionando mucho la práctica política, pero también la práctica educativa, porque yo veo que en quiero que a través de estas conversaciones la gente pueda también llevar estas enseñanzas y poder empezar a crear un camino propio también y crear un recorrido de inventarse junto a otras cosas que ellos quieran vivir, y cada quien le dará el matiz, le dará como su propio color, su propio inclinación, porque no todas las personas pues tienen la misma sensibilidad al arte o hacia lo simbólico. Algunas personas lo harán como las mujeres en Sonsón, Antioquia, a través del costurero de la memoria, que se reúnen por años a coser y a tejer cada 8 días, y se van sanando porque se van encontrando, y en ese encuentro pues se va produciendo la transformación. Es el encuentro el que produce la transformación. No lo produce Ujú. porque haya alguien, sino es como el círculo el que permite la medicina para cada una de las personas que están ahí, pero es el encuentro. Es el encuentro. Entonces me parece muy maravilloso porque como seres humanos necesitamos esos espacios de encuentro, de pertenencia, y como tú lo decías, recogiendo, no solo pertenecemos a la familia, no solo pertenecemos a un país, no solo pertenecemos a... esas identidades están, pero podemos crear otras formas de identidad Mm. colectiva, y me parece maravilloso. No sé, Sandrita, qué cosas quieras para redondear nuestra conversación. Sí, ¿Mm? ahí como en esa misma línea que estabas hablando, Andrés, es que entender un poco que el tiempo ha cambiado y la forma de ser y estar en el mundo debe cambiar todos esos sistemas que tenemos tan rígidos, ¿sí? Como volcarnos un poco más a la lúdica, al encontrarse con el cuerpo, al poder encuerparnos y sentirnos, porque el mundo lo hemos vivido muy desde lo racional, muy desde los libros, muy el análisis, pero hemos hecho poco el trabajo de realmente sentir cómo estamos y cómo convivimos juntos desde el sentir, porque es que eso que hablabas de las violencias, de que haya, vivamos en un país como tan violento, tan convulso, con tantas problemáticas, pues precisamente es resultado de eso, de no entender eh, cómo funciona este cuerpo, no solo desde lo biológico, sino desde lo emocional. Y así como nos proyectamos hacia otros y cómo nos relacionamos con otros. Y en ese orden de ideas, el sistema educativo tiene que cambiar de ya necesariamente, es decir, todos estos sistemas caducos que tenemos tienen que transformarse en otro diferente, en otros diferentes, y para eso pues hay que ir a buscar precisamente en ese ejercicio de comunidad cómo estamos juntos, cómo aportamos, cómo desde cada uno, desde su sabiduría puede traer elementos nuevos y diferentes. Jan Chino Dabolén es una chica, una mujer que escribe sobre los círculos y
Pues es que esto no es nuevo, hay mujeres que se están reuniendo en círculos como desde los años 70 y uno lee a Chinoda Boleni y esta señora dice, no, es que cuando se reúne el millonésimo círculo, ahí en ese momento la humanidad va a dar un paso muy grande y va a cambiar. Entonces, ¿cuántos círculos no hay ya, no? Pero ella habla del millonésimo círculo para que esto cambie y se transforme. Entonces, bueno, estamos ahí formando esos círculos y entendiéndonos ahí desde ese hacer conjunto para que todos estos nuevos sistemas que comiencen a emerger pues sean diferentes y sobre todo con la parte educativa, ¿no? Hubo un proyecto también en el cual estuve apostando un tiempo, en este momento está quietecito, que se llama Bosque Escuela Munay, y es que es precisamente, era volver con los niños al aula natural, al aula viva, ¿sí? Era volver con los niños al río, a la siembra, al entender el cuerpo desde allá, desde lo natural. Y, y de eso se trata, de desestructurar lo que hay para sentirnos más cómodos con lo nuevo, con lo que viene, ¿sí? Porque creo que eso es lo que nos hace falta. Salirnos un poco de la parte estructurada para poder gozarnos más la vida. Creo que en este momento eso es como lo más importante, o eso es como lo que mi hijo definitivamente me ha enseñado y lo tengo aquí todo el tiempo, porque esos hijos, uno no le puede decir a un hijo, no juego contigo, espérate un momentico, no, él definitivamente conoce el mundo, es así a través del juego y si tú no te relacionas con tu hijo a través del juego, pues más adelante la comunicación no se va a dar, definitivamente no se va a dar, ¿sí? Entonces son ellos como los que vienen como maestros a mostrar esas nuevas construcciones que debemos hacer juntos para que esta humanidad, pues, no sé, tome otro rumbo diferente o se empeore la cosa, porque también puede pasar eso, ¿no? Que las cosas se mejoren o se empeoren. Ahí están las dos posibilidades, pero como así, como de manera general era eso, y darnos cuenta que en el ritual, que en lo psicomágico hay como un elemento que hemos perdido, esa ilusión, la capacidad de imaginar o de creer o de fantasear también. Eso es como lo que se nos ha olvidado y que es muy importante volver a retomar y que el símbolo lo permite, ¿no? El coger una flor y solamente con una rosa dándole la importancia que requiere esa rosa y buscando un poco del simbolismo de la rosa, se puede convertir en un elemento mediador, ¿sí? Y en ese símbolo que potencia esa acción que estás haciendo en ese momento. Y ponerla en el agua. O sea, es que es tan sencillo, o sea, son actos simples, pero son actos mágicos que realmente traen una transformación de tu vida y de la realidad que estás viviendo, ¿sí? Y entonces ya luego te das cuenta que sí, que es que el color debe estar en tu hogar, que es que las flores deben estar en tu hogar, que es que los olores también deben habitar en tu hogar, porque eso hace que nuestro primer templo, que es nuestra casa pues no es la iglesia ni allá el lugar donde tú vas a meditar y demás, sino que ese lugar donde tú estás sea tan agradable que es ahí donde tú quieras estar, tú quieres estar. Y cuando tú habitas ahí desde la tranquilidad y desde tu serenidad y tu paciencia, pues eso se va a proyectar hacia los lugares donde vayas y con las personas con las que estás, ¿no? Es como eso. No sé qué más decirte, Sí, pero no, esto está está bien, como muy raro, pero pues realmente es la experiencia que se ha vivido en estos últimos años, Andrés. chévere. Eso Mm, sí, es como también algo muy bonito y también lo habíamos visto con otras personas en los encuentros, es que la magia más que una creencia es algo que uno siente, es como un sentir. Y, mm, y a ujú, veces de las pequeñas cosas, como que misma intención en la pedagogía, cuando yo también trabajé mucho tiempo en educación infantil, era muy claro tener una intencionalidad en el encuentro. No jueguen y ya, sino como que tenga una ujú, intención. Y esa intención pues jalona sí, a la conciencia hacia una dirección. Si tú pones la atención hacia un lugar, pues esas cosas van a poderse manifestar más fácilmente y va a generar esa intención. Por lo menos cuando hacíamos estos círculos de la dignidad o estos círculos alrededor sí, de la dignidad, porque estábamos haciendo el inventario de nuestras vulnerabilidades. Entonces hacíamos un círculo de la dignidad y era muy bonito porque cada quien creaba como su propio micromuseíto chiquitico de eso y otras personas lo escuchaban
y las personas que escuchaban luego hablaban sobre cómo veían eso, como que también se daba como un gesto de empatía entre aquellas personas que abrían su corazón y otras personas que lo recibían como con mucha atención. Y eso ya es magia, porque la atención es magia, Sí. el estar presente y tocar una cosa muy importante del otro, pues hace que tu atención no esté por allá dispersa, sino como que te concentres porque el otro lo que está diciendo lo está diciendo desde su alma, desde su corazón. Y Ujú. entonces esas aulas de la empatía para fomentar la dignidad, yo también he estado muy interesado en hacerlas dentro de espacios educativos también, buscando que la gente eh, se creen esos diálogos de mayor integración de esas cosas que son a veces difíciles, porque pues hace parte del ejercicio educativo, pues ponerle la creatividad a esas cosas. Pero también me he dado cuenta también que en algunos momentos, también lo decía una compañera en uno de los círculos que decía que no todo pasa por algo, pero de todo sí podemos aprender. Decía ella y me parecía muy bonito Ujú. porque podemos tener una actitud de aprendizaje frente a las cosas que nos van pasando y ser como cada vez más atentos con lo que vivimos, no vivir como tan a la carrera, ¿cierto? Sino como más atentos a esas Sí, cosas que se van presentando. Y es. entonces como que yo creo que en el círculo también tiene una cosa muy bonita y es como que sea una temporalidad muy diferente a la temporalidad en la que estamos a las carreras en el Ajá. día. Como que ese tiempo pausado parece que manifiesta cosas bellas, como que desacelera a la gente y la gente cuando desacelera pues ya puede empezar a ver mejor las Ajá. cosas. Es como si fueran dos trenes corriendo rápido, Es, trataran de ponerse a hablar uno contra el otro, no, se va a escuchar un ruidajo, pero si los trenes van sincronizaditos, pues puedes estar en una sí. ventana tú y el otro al otro lado y tú puedes escuchar de pronto el otro, pero pues, porque van sincronizados, pero si vamos así, pues no va a haber escucha, no va a haber comunicación y ha sido algo muy bonito, es como crear esa temporalidad, esa, esa, y eso es mágico para mí, eso ya pueden estar Sí. hablando, pueden estar en silencio, eso ya está como, wow, acá se siente como algo poderoso, algo importante. Mm. Eso es un espacio de tiempo como infinito. Ese que tú Ah, estás hablando ahí es hermoso. Y además porque nos saca de esa cotidianidad de la que tú hablas. Y en esa medida podemos entrar un poco más en quietud y en esa serenidad, porque finalmente el arte también es un estado meditativo, ¿no? El hacer tejido, el hacer un dibujo, también es un ejercicio de entrar en esa pausa, pero sobre todo en la atención de lo que está pasando en mí, ¿sí? mm, Ahí, en mí, no afuera, no en el mundo. exacto. Y esos espacios se tornan en eso, en algo mágico que hacen que el tiempo se vaya frenando. Qué lindo ese aporte que tú haces, Andrés. Sí, Y sobre todo entrar como en la conciencia de que pues las cosas no están hechas y no están dichas. O sea, tenemos que sacarnos tantas ideas que tenemos, de tantas creencias que tenemos. Te voy a contar así rapidito, el próximo fin de semana tenemos ahí un encuentro en el Alto de la Mina, en donde vamos a ir a hacer un ejercicio de pagamento, porque pues el Alto de la Mina es un centro ceremonial quimbaya. Pero incluso las mismas personas que viven allí dicen, ¿y qué es eso tan raro que van a venir a hacer aquí? Pues es que eso es como que es tan extraño, ¿qué es eso del pagamento? ¿Qué es eso de una ofrenda? No sé qué. Y es precisamente recordar pues prácticas ancestrales, pero sobre todo sacarnos de la idea de que las cosas ya están dichas y hechas como son, ¿no? Entonces, sí, yo estoy en mi casa haciendo mis labores, y saco un día y me voy por allá a ritualizar una cosa rara, pues chévere, ¿no? Finalmente, eso también hace parte de la vida y es sacar de ese estado de cotidianidad y de ese acelere a las personas para que estén haciendo una cosa diferente. Y ahí encontramos valor al acto psicomágico del momento, ese momento que está ocurriendo ahí. ¿Sí? Entonces mm, es sí, volver como a un estado de ser diferente, que es que el mundo viene muy acelerado, el mundo está muy acelerado de y en ese acuerdo. acelere nos perdemos cosas tan importantes de nosotros mismos. Sí, Bueno, sí, yo Sandra, creo que eso es otra ganancia que me ha dado este espacio. Mm. ya se va completando nuestra hora y ha Bueno, sido muy Andresito, contento haber compartido contigo, escuchar como las experiencias, lo que vienes haciendo. Me encantó saber de ti y bueno, esperamos como que esto pueda seguir evolucionando para lo mejor, ¿cierto? Porque esta iniciativa pues
va a seguir creciendo y que en este crecimiento pues nos podamos seguir encontrando y podamos llevar como si fuéramos como abejitas llevándolo la miel de un lado al otro, polinizando aquí, Ujú. llevando allá, empezando a que el mismo planeta sea nuestra aula y podamos crear esa Ay, educación nómada. maravilloso. Ese es como el Así. sueño que tenemos, es que ya después pueda esto convertirse en un espacio donde la gente pueda recibir a su gente, aprender allá, pero luego pueda ir al otro y como que podamos ser como un espacio nómada de aprendizaje muy bonito porque pues ya para que van a aprender los niños, tus hijos, los hijos de tus hijos, y que ya van quedando como Y las semillas así, también eso de la es. educación, porque es que también ya la gente no está entrando a los colegios, ya no hay como ese mismo atractivo. Entonces, antes de que Google empiece a crear estos espacios de universidades o de educación ya y cooptar eso, pues sí hay, como te digo, una sociedad civil con propuestas más organizadita, pues nos va a quedar más fácil como empezar a hacer esa estructura de una nueva Mm. institucionalidad, que yo creo que también es donde debemos empezar a pasar ya un trabajo interior ya por años, un reconocimiento de que a qué le vamos a apuntar y ya luego mirar a ver como desde lo meso, ¿cierto? Ya no desde lo pequeño ni de lo grande, sino como el estado Ujú. de la institucionalidad, empezar a dar ese pasito, pero con tranquilidad, sin llenarlo de la misma afanes de la otra institucionalidad, otro tipo de institucionalidad que tiene que ser nueva, que tiene que ser emergente, que tiene que ser muy co-creada colectivamente porque esos impulsos no se van a poder Ujú. sostener individualmente, se requiere una red más robusta para así como una familia que te apoye, que te diga, mi hijo, vaya por ahí, eso está bien, y como que te va potenciando, unirse con las personas con las que haya más resonancia para crear Claro. esa institucionalidad. Poco a poco tenemos que ir yendo hacia allá con tranquilidad, pero con mucha imaginación, eso sí, porque pues lo que tú dices, tenemos que Ujú. seguir jugando como niños y Apelar de están, nuevo a eso. jugar de nuevo, Sí. entonces qué alegrías, Andreita, y bueno, saludos por allá a toda tu familia y no sé, ya quedo muy contento para seguir las cosas de mi día. Qué belleza. Gracias a ti por la invitación y sobre todo pues por mostrar estas experiencias para que nos convirtamos en eso, en esa red y podamos ir compartiendo ahí entre todos. Es- Bueno, muchas André, gracias, chao. André.